Pues se los presentamos. Bueno, ya lo conocen, es muy conocido en el país. Sí. Él es Luis Carlos Leal, ex superintendente de salud, quien, bueno, protagonizó una labor realmente, doctor Leal, no sabe cuánto me alegra saludarlo, tenerlo de cerca, porque venía yo aplaudiéndole lo que usted estaba haciendo en la superintendencia de salud, poniendo contra las cuerdas a las EPS que no le daban los medicamentos a los pacientes, a los usuarios. Bienvenido. Bueno, Juan Diego, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para Paula, un reconocimiento de paso, Sí, una sí. felicitación, Gracias, un reconocimiento, doctor y a yo Leal. obviamente qué rico poder estar contigo nuevamente y a toda la audiencia que nos escucha por radio y por televisión. Sí, estamos en simultánea, así es, doctor Leal. Se tomó unos merecidos días de descanso. Sí, necesarios. Me hacía falta ver a mi familia, algunos amigos y amigas que hace mucho tiempo no veía, entonces aproveché esta oportunidad para hacerlo. Creo que es un descansito mental que uno necesita. Sin duda. ¿Y después de qué 2 años duró usted? ¿Cuánto alcanzó a durar? 8 meses. 8 meses nomás. Sí, 8 meses. 8 meses. Es que Me a parecía usted se le hizo más tiempo. tiempo por todo lo que hizo, ¿no? Sí, es que me encantaba porque se iba a todo lado. Es decir, Sí. no era un superintendente de esos que se sienta en el escritorio. escritorio y revisa papeles, que bueno, está bien, pero sin duda hace parte de su labor. Pero usted se iba a cumplir con la labor y realmente a defender los intereses y derechos de los usuarios. Se encontró muchas sorpresas, ¿verdad? Sí, bastantes, bastantes. Cosas que de pronto yo creo que ya conocía por haber hecho parte del sector, por ser parte del Usted es sector. médico. Yo soy médico, soy especialista en cirugía, desde estudiante he estado, digamos, aquí en Bogotá en muchos de los hospitales públicos, también tuve la oportunidad de rotar en otros hospitales públicos del país, trabajé siempre, digamos, en territorios alejados, en primeros, segundos niveles máximo, entonces ya sabía, digamos, de muchos de los problemas que enfrentaban las personas a la hora de encontrarse con el sistema de salud y era volver a contrastar esa realidad, ver qué cambios había, ver cómo podíamos aportar y ejercer pues las labores que tiene la superintendencia para defender el derecho a la salud de las personas. Quiero que recordamos al doctor Leal en acción, tanto para nuestros oyentes cuando se iba a los dispensarios de medicinas. Y doctor, medicamentos. porque es doctor. Es médico, Sí. sí, es doctor Leal. Él sí es A él doctor. sí, a él sí hay que decirle doctor Leal. Aquí, escuchemos. ¿Qué medicamentos es que no le pueden entregar completo? Ah, sí es posible entregarle completo el medicamento a la señora. ¿Qué se le envía al domicilio? Los pañales, porque no hay pañales. ¿Por qué no hay pañales? ¿Qué pañales se supone que son? Si están acá, ¿por qué no se los damos? Ya le van a entregar sus pañales, no Sí hay, tranquila que sí hay. Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaban mucho tiempo esperando. Una señora con enfermedad renal crónica con más de 8 horas de atención. Este medicamento dicen que no hay, no lo encontramos en inventario. La señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decían que no tenían y sí había. Desde la 1 estamos. Cuando estábamos, no habían sino como 4 atendiendo y ahora sí está el correo atendiendo. Ahorita que vino la Superintendencia de Salud, me di cuenta que fue efectiva la visita, en el cual sí empezaron a entregarse los medicamentos tal como tenían que hacer. Le agradezco mucho estas visitas que están haciendo y ojalá las sigan haciendo frecuentemente por el bienestar de muchos y de todos. Muchas gracias, Superintendencia. Muchas gracias al señor superintendente por su bonita labor, gracias a la gestión de él y todo su personal. Gracias a Dios nos han entregado hasta el momento los medicamentos que teníamos pendientes de 3, 4 meses atrás. Ya me los llevo. Gracias, Supersalud. Una pregunta inevitable. Uy, no, es que además el tono de superintendente, ¿no? O sea, él llega joven con sus tenis y todo, pero cuando pone el tono de superintendente, todos los gestores farmacéuticos se asustan. Y yo quiero preguntar, después de esto que estamos viendo, ¿qué pasó? Porque yo me lo imaginaba a usted en el Amazonas, en Chocó, en La Guajira, haciendo este mismo ejercicio que es muy, muy interesante. ¿Qué pasó, superintendente? No, lo hicimos, tuvimos la oportunidad de estar en muchos sitios, estuvimos en Ismina, estuvimos en Chocó, hicimos ese ejercicio en la costa Caribe, en distintos lugares en donde íbamos, siempre aprovechaba y como que tenía un espacio de pronto en la agenda y hacíamos estas visitas. La idea era que ojalá las medidas que se replicaran ya fueran como unas medidas directas, que tuvieran otra medida de control y no estar ejerciendo como esa labor policiva que lamentablemente pues fue la labor que encontramos para que estos operadores entregaran los medicamentos. De hecho, dejamos a portas y espero salga pronto una circular que regula todos estos aspectos que evidenciamos estaban mal al interior de los gestores farmacéuticos y operadores logísticos del país para que se empiece a transformar y para que la superintendencia dé esas órdenes, esa circular que es el mecanismo que la superintendencia usa para dar órdenes, para que sus vigilados las cumplan y efectivamente no se vulnere el derecho a la salud de las personas. Pero, doctor, sin carreta. Sí, exacto. Sin carreta. Muy bien. Aquí es sin carreta. Todo, cuando se alargan las respuestas no nos gusta. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió si usted estaba haciendo este
este ejercicio que escuchamos y vemos. La verdad, estamos aquí en confianza solo los 4. Sí, no, la verdad, yo hablo con la verdad también, ¿no? El señor presidente es el jefe de Estado, él decide hacer unos cambios administrativos y me parece que es acertado. Entonces hay unos cambios, digamos, de posiciones al interior del gobierno nacional que esperemos pues se vayan dando en el transcurso del tiempo y yo creo que eso es pues a ver, uno es presidente y jefe de Estado, uno es administrador, uno es gerente, uno tiene que usar las personas que tiene para lo que tiene y si estamos ¿Ustedes comprometidos esperaban con una esta causa, respuesta claro que diferente sí. acaso? Sí. No, es que él es políticamente correcto y yo lo entiendo, porque igual sigue trabajando en el gobierno nacional, pero hablemos de lo último que usted estaba haciendo, porque ahí aparece el nombre de Ecosalud y de otras EPS que no Sí, estaban de intervenidas. hecho, perdón, Johanna, la prensa empezó a sacar cosas. Exacto. De verdad, diferentes medios de comunicación comenzaron a decir y a especular y a sacar, miren, la sombra de un lobista, la salida del superintendente y las acusaciones de Petro a una EPS, 5 momentos clave del nuevo escándalo de la corrupción en la salud. Usted empezó a pisar callos, doctor Leal, y por eso dijeron, es buen funcionario, es un tipo muy pilo, entregado a la causa, además de este gobierno, pero estaba generando también inconvenientes. ¿Es esa la verdad? Pues yo no creo, Juan Diego, porque es que igual esos inconvenientes ya están causados, por así decirlo. Es decir, todas las denuncias se recogieron, el material se recogió, se presentó a la Fiscalía de manera oportuna, el señor presidente de la República sabía acerca de la investigación que estábamos desarrollando, fue una de las personas que más apoyó a que se hiciera este tipo de investigaciones. Si comprobamos las fechas, digamos, de las pruebas que tiene, que salieron, digamos, en prensa, yo tuve un primer acercamiento con un medio de comunicación que es quien me indica unos correos y profundizamos en unas investigaciones que ya veníamos haciendo. ¿Qué es lo importante? La superintendencia no gobierna, no maneja, no administra las EPS, que es lo que se ha dicho en muchas oportunidades, porque se perdería el sentido. La superintendencia es un ente de inspección, vigilancia y control. Tiene que mantener distancia y respeto de sus vigilados, o si no se volvería, yo creo que se volvió durante mucho tiempo en el país, que es esa complicidad en que yo te intervengo, pero te cuido de lo que quieras, termino liquidándote, termino acabando con el sistema con mi permisividad. ¿Qué hicimos esta vez en la superintendencia? Está intervenida, eso no significa que esté al garete. Y lo dije en todo momento. Interventor que no funcione se va. Interventor que tenga indicios de cualquier tipo de corrupción me lo lleva a la fiscalía y así lo hicimos. Pero yo quiero seguir en ese punto, perdón que yo sea tan insistente, pero es que acá sin carreta somos así. El presidente sí apoyó, es cierto, pero también escuchamos varias versiones de que habría un funcionario del gobierno que es muy cercano al sector salud, aunque no está en este momento ahí el embajador Roy Barreras, que tendría cercanía con alguna de estas EPS y con el señor Urán. ¿Ustedes lograron descubrir que alguien del gobierno, o específicamente el embajador, estaba metiendo ahí la mano? No, para nada. Eso no hace parte de ningún proceso de investigación, en ningún momento salió el nombre. El nombre del señor Mario Urán data de mucho tiempo atrás al interior del sector salud. Mario Urán, un lobista, dicen. Sí, eso dice la prensa. Es más, ¿saben que lo curioso fue que a mí la denuncia me llegó porque un periodista me preguntó y me escribió y me dijo, ¿usted conoce a Mario Urán? ¿Trabaja en la superintendencia? Y él, para poder contextualizar ese tema, doctor Leal, realmente lo que dice en las versiones de prensa es que estaría influenciando y moviendo a gente muy cercana a la superintendencia para que giraran recursos a los interventores de las EPS que pues eran amigos de este lobista. Sí, hay un mecanismo ahí que yo creo que no es nuevo. Por eso es raro a veces cuando salen muchas personas que han hecho parte del sector gobierno, como un exministro que sale a decir, entonces fue peor el remedio que la enfermedad. A ver, en mi lectura, el remedio que se está proponiendo ahora no es solo la intervención, es investigar qué pasa con la intervención, es que la intervención funcione. ¿Usted intervino cuántas EPS? Nuevas 3. ¿3? Bueno, 4, mentiras, 4. La nueva EPS, la más grande. Sanitas, SOS y Capresoca. Las más grandes. No las más grandes, pero la nueva EPS sí, la más grande, claro, sí. Sanitas, es que una de las más meses, grandes en el el país. gobierno ha hecho más de 7, ¿no? 7 aproximadamente. Claro. Sí, contando Famisanar y contando Emsanar. Y durante el transcurso de esas intervenciones que usted hizo, ¿mejoró el servicio de salud o aumentaron las quejas? Porque los reportes indicarían que aumentaron ya cuando las Y administraba. aumentaron las quejas. ¿Sí? Pero no solo en las EPS intervenidas, Juan Diego, que eso es lo que toca mirar. Uno no puede concentrarse únicamente en el foco para juzgar desde un punto, sino tiene que ver el panorama completo. En 2014 había 240.000 quejas que llegaban a la superintendencia. Hoy
El año pasado llegaron más de 1.400.000 y para este año vamos a superar seguramente los 2 millones de quejas. Es decir, es un fenómeno que nunca ha disminuido, es un fenómeno que viene en creciente todo el tiempo y que tiene muchas explicaciones. Explicaciones, claro, de un sistema que poco a poco se va agotando, que le falla a las personas, que tiene unos actores que además incumplen distintas órdenes, como, vuelvo e insisto, los gestores farmacéuticos y operadores logísticos, que los más quejas que llegaban a la superintendencia, que no estaban cumpliendo con su tarea, con su labor de entregar los medicamentos a tiempo, generan quejas. Una confianza mayor en la superintendencia que en las EPS, porque se me criticó también, en algún momento hasta el defensor del pueblo se me vino encima a decirme que yo estaba generando barreras para recibir las PQRs en la superintendencia, porque les decía, a ver, hagamos números, 3.2 billones de pesos se giraron a todas las EPS el año pasado para su tarea administrativa. La superintendencia tiene un presupuesto de 307.000 millones. Las EPS tienen que gestionar las PQRs de sus afiliados, que son mucho menor. La superintendencia de los 53 millones de colombianos. Es decir, hay una inequidad presupuestal y la responsabilidad, y para eso se les da esa plata a las EPS, para que también gestionen sus propias PQRs, porque además las EPS son las que autorizan, dan el medicamento, dan la orden, dan la cirugía, la superintendencia no. La superintendencia le da una orden a la EPS para que cumpla con su deber. Pero la gente vio la confianza en la superintendencia, migró y teníamos EPS donde la primera queja llegaba a la superintendencia, el 75% de las quejas de cada EPS llegaba a la superintendencia y solo el 25% a la EPS, teniendo ellos una mayor capacidad de respuesta. El número que tenemos nosotros es de las quejas presentadas a la superintendencia. Luego, ese número sí ha venido creciendo dramáticamente, no es únicamente de las EPS intervenidas, inclusive hay EPS intervenidas que durante el proceso de intervención han cambiado en la tabla, porque es un ranking, digamos que hay que mirar siempre en comparación con todo lo que pasa en el país, porque hay momentos que generan aumento de las quejas. Una intervención dispara inmediatamente las quejas. Es impresionante, porque claro, la gente se angustia. Hay a veces desinformación, piensan que intervención es liquidación. Compensar anunció que se iba a retirar del sistema. Pico nuevamente en el aumento de las quejas, porque la gente dice, se me va a acabar la EPS, se me va a ir, yo necesito que me operen ya. Entonces, hay situaciones, hay momentos particulares en los cuales se elevan las PQRs. Lo que sí es cierto es que es un fenómeno que ha venido creciendo, pero no es únicamente de las EPS intervenidas. Bueno. Y es que justamente FECODE se dividió. El sindicato más grande del país que apoyó al presidente Gustavo Petro se dividió por cuenta del desastre en el nuevo sistema de salud de los profesores. Entonces yo quiero saber, ex superintendente y doctor Leal, ¿por qué usted asume y acepta este cargo en una entidad que está plagada de corrupción y que no es un secreto? Bueno, a ver, yo lo que tengo muy claro es que tengo un compromiso, tengo una causa, soy un fiel soldado del progresismo, del derecho fundamental a la salud y de la protección de los recursos de la salud. En este caso, porque para mí, como trabajador de la salud, cualquier pesito, cualquier plata que se pierda o que se vaya a malgastar, significa que representa la vida y el bienestar de una persona. Y eso pues a mí siempre me ha motivado y siempre me ha movido, así que de donde pueda aportar a esa causa, pues obviamente lo estaré haciendo. Eso no significa que eso sea lo que vaya a pasar, así como tú lo has dicho. O sea, yo prefiero hasta que las cosas se den, se materialicen para poder hablar acerca de un tema. Sin embargo, pues digamos que soy una persona dada a eso. Es decir, ¿pero ya está donde nombrado? hoy, no, señor. Todavía no. Donde hoy el señor presidente lo considere, si lo considera, con muchísimo gusto estará listo para servir y para prestar, digamos, mi conocimiento, mi aporte y pues todo lo que pueda aportar a que esto mejore. Bueno, ¿y en el FOMAC pagan mejor que en el Instituto Nacional de Salud? Sabes que no tengo ¿No? ni idea. ¿Pero por qué? No, pero espérese, esa pregunta trae veneno. No, es una duda. ¿Por qué? que ¿Por qué? tengo. ¿Pero por qué? No, ¿Usted qué porque interpreta, Joha, de esa pregunta? No, lo que Ayúdanos. pasa es que a nosotros nos gusta hablar sin carreta, entonces esa es solo una pregunta para, Pero no para tengo ni idea. amenizar un poco el No tengo ambiente. ni idea. Le voy a no, decir, le voy a dar mi interpretación Me va a de esa traducir. pregunta. Voy a traducir esa pregunta, Traté de ayudar. doctor Leal. Es decir, ¿usted rechazó el Instituto Nacional de Salud porque pagaban No. allí menos? No, yo no rechacé ninguna entidad. No. Ninguna. Yo no he dicho que no, O sea, nunca ninguna entidad, vuelvo e insisto. ¿hubo Es un más, cambio de parecer el del instituto presidente? me parece, hubo un cambio de parecer del señor presidente, el instituto me parece que tiene de hecho un potencial gigantesco, además soy saludista. Bueno, estoy a un trabajo de grado que espero terminar en este periodo para poder tener mi diploma de salubrista. Entonces me motiva mucho, me encanta. Pero Y creo que hay apúrele una gran antes de que comience posibilidad. allá, porque si no, no va a tener sí, tiempo. estoy dedicado todos estos días también a eso, a escribir. Viene de cirugía, además, porque... Ah, sí, como así que está... No lo, es que él es doctor de verdad dicho, y no se lo aguantan en opera. la casa. Tiene que salir de la casa a hacer Sí, algo. me pica un poquito. ¿Cierto? No, pero imagínese uno estar en una cirugía del ex superintendente. Todo el mundo, los que asisten a la cirugía y todos nerviosos porque el super está mirando. No, normal, porque además en la clínica donde como que toda la vida he trabajado desde que me gradué, entonces es como con amigos, los es conoce. familia, es chévere, Ah, es muy bueno. bacán. Ha sido lindo. Pero bueno, su paso también por la Supersalud ha generado polémicas, no solamente en el tema administrativo y demás, por la labor que usted venía desempeñando de vigilar
a las EPS para que hagan lo que tienen que hacer, sino que empezaron a rodar circulares polémicas. Ya sabe para dónde voy, ¿verdad? Sí, claro. Recordémosle a nuestros oyentes lo que pasó en un momento, una escena especial. No, está muy claro. Hay intención de diálogo cuando la circular no esté. Punto. Circular, ¿qué quiere decir? Pues es que hubo una polémica, Juan Diego, justamente por circular un comunicado, mejor dicho, es que estaba hablando la superintendencia aquí, de hecho tratamos ese tema, sobre pues las infancias trans y sus derechos. Eso fue lo que más tocó, digamos, a los padres de familia. Que permitía, lo que se prestó para la interpretación es que permitía, doctor Leal, que los niños dijeran en últimas que pudieran acceder a ciertos servicios de salud, pero que ellos decidían cuál era su sexo, era algo así, o su género, ¿no? Su identidad, Su y pues identidad obviamente sexual. lo que estaba haciendo la superintendencia decía, estamos basados en algo de la Corte y nosotros estamos haciéndolo cumplir, pero le llovieron críticas. De padres de familia, Claro que principalmente. sí, y también del Congreso de la República, de muchos políticos diciendo que ellos se estaban metiendo con las infancias. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, una circular es una serie de órdenes que da la superintendencia a todos sus vigilados para que se cumplan para garantizar el derecho fundamental a la salud y que se argumenta en la jurisprudencia, en lo que ha dicho la Corte previamente, en lo que ha dicho el Congreso de la República, en todo lo que se ha avanzado en materia de derechos en nuestro país, que recordemos los derechos son progresivos, no regresivos, y que tienen que tener un orden para que esos vigilados cumplan con esas acciones y se pueda materializar ese derecho. En ese sentido, la circular habla de derecho a la salud de las personas trans en el país, de eliminar cualquier tipo de barreras y va de acciones como desde la educación, a las trabajadoras, a los trabajadores de la salud, a todo el personal administrativo, inclusive de seguridad, de cada una de las instituciones, para que se formen, para que se eliminen las barreras, desde respetar el nombre identitario de cada una de las personas trans, que es fundamental no generar violencias, sobre todo viendo que el panorama de nuestro país, de nuestra región, es muy lesivo para las personas trans. 35 años es la expectativa de vida porque hay violencia, porque matan a las personas trans, porque los servicios que deberían estar al cuidado no cuidan a las personas trans. La familia los expulsa, el colegio les hace bullying y no deja que avancen en materia educativa. A nivel laboral, la vinculación laboral es solo 4 de cada 100 personas trans tienen un contrato o una vinculación laboral, y en salud no acceden las personas a los servicios de salud porque se sienten violentadas y maltratadas. Dentro de esto que ha dicho la Corte, en varias sentencias ha reconocido una población específica. Por eso, antes de las órdenes, como en la parte argumentativa, donde están los antecedentes, el marco legal, todo. Pero el tema es cuando se habla de niños. Exactamente. Ahí hay una parte donde dice qué poblaciones son las poblaciones de interés. Entonces, habla de mujeres embarazadas, habla de población con discapacidad, en situación de calle, con un componente étnico, y habla de las infancias y adolescencias trans. ¿Por qué? Porque la Corte ha reconocido la identidad o el respeto a la identidad de género, que es distintísimo a lo que se ha dicho. Una cosa es el respeto a la identidad de género y reconocer la identidad de género desde edades tempranas, que es la verdad, y ahí quisiéramos todos un ejercicio. Cuando vemos a los niños pequeños de 3, 5 años en el jardín, siempre tienen una forma de comportarse social y culturalmente porque así se crea la identidad de género. Están creando su identidad de género. Entonces uno ve que normalmente están niños que nacieron con su sexo masculino a un lado, jugando de una forma, niñas a otro lado, no les gusta compartir casi, porque culturalmente, socialmente, aprenden a comportarse de una forma, están creando su identidad de género. Solo que hay personas cis que nacen con un sexo biológico que pertenece a lo que se conoce como lo masculino y se identifican como hombres, y hay personas cis que nacen pero lo igual, que molesta a los padres pero de se familia, doctor identifican Leal, como es que mujeres. sea el Estado el que se meta a definir eso. Es que el Estado no se está metiendo a definir eso. La Corte dice hay que respetarlo. Sí. Entonces lo que hablamos aquí atrás es, la Corte ha dicho hay que respetarlo, por eso decimos es una población importante, hay que reconocerla. ¿Cuáles órdenes da la superintendencia? Que es que el problema fue que la polémica fue por un pie de página, citando a la Corte, donde se dice que se respeta la identidad de género. ¿Qué es eso? Es decir, se les respeta que los niños puedan manifestar identidad de género, que es lo que pasa con niños cis y con niños trans desde muy tempranas edades. Eso no significa en ningún momento una cirugía. A ver, ¿cuántos niños de 3 y 5 años van a una cita, a una EPS solos y dicen como venga por favor, ¿cuántos médicos los atienden? Es que yo no entiendo cómo funcionan las personas que tienen sus hijos y sus hijas en casa al momento de acudir a un sistema de salud para que salga una barbaridad tan descabellada como decir que ese antecedente, que no hace parte de las órdenes que dicen, únicamente hay una orden que dice a los hospitales y no a todos, Sí. dependiendo del nivel de complejidad,
tengan un equipo multidisciplinario. Y yo quiero irme a una pregunta que me toca de pronto ampliarla un poquito, y es que por un lado usted también ha puesto el dedo en la llaga en los gestores farmacéuticos, y por el otro lado se han hecho unos cambios y demás, y esto está afectando también a los pacientes, a los afiliados que dicen no me llega el medicamento y demás. Yo quiero saber si usted encontró mafias o cómo podríamos definir lo que usted encontró en relación de los gestores farmacéuticos, el sistema de salud y las EPS, y ya luego pues mirar cómo está el tema de la dispensación de medicamentos. Bueno, encontramos realmente varias irregularidades desde la estructuración de los contratos, donde muchas veces la EPS pagaba por los medicamentos pero no verificaba, no hacía auditorías, no hacía ningún proceso realmente de verificación que ese servicio que estuviera pagando con recursos públicos efectivamente se estuviese garantizando. Otros aspectos llamativos era que había contratos prácticamente amarrados, y aquí quiero hablar específicamente del contrato de Sanitas porque fue uno de los hallazgos más importantes después de la intervención, un contrato exclusivo con Cruz Verde de 12 años inicialmente, con prórroga otros 12 años inmediatamente, que era exclusivo, y Cruz Verde no existe en todo el país, pero Sanitas sí tiene afiliados en muchos territorios del país, donde solo el 48% de los municipios donde tenía afiliados tenía Cruz Verde, pero si en el otro municipio, en el otro 52% de la población que no tenía Cruz Verde dentro de su municipio se necesitaba un medicamento, entonces Cruz Verde tercerizaba, le pagaba a otro operador logístico la plata que ya le habían pagado a ellos para que le dispensaran los medicamentos a los pacientes, lo que genera sobrecostos al interior del sistema. Entonces hemos encontrado distintas formas de contratación, hemos encontrado algunos monopolios que se han venido configurando, oligopolios. De hecho firmamos un memorando de entendimiento, un acuerdo directo con la Superintendencia de Industria y Comercio, porque es importante que dentro de las competencias de distintas entidades del Estado se converja para que efectivamente ese tipo de mercados que acaparan, que generan un aumento de los costos, que generan una dilatación en la entrega de los medicamentos de los pacientes, pues se puedan romper y realmente se garantice el derecho fundamental a la salud de las personas. Pero, claro, eso es lo que usted encontró, que entonces monopolios, de pronto unos contratos, es decir, si entiendo bien, durante muchos años los colombianos hemos estado pagando medicamentos que nunca se entregaron. Pues lamentablemente creo que es parte de la situación, lo que veíamos de hecho ya en los sitios, en los dispensarios, que no era esa parte profunda de ver qué era lo que estaba ocurriendo para que eso pequeño se diera. Encontrábamos que no había unos inventarios adecuados, no sabemos con qué intención, entonces le decían a la persona, no hay el medicamento, venga después, le queda el pendiente, y ese pendiente pasaba 2, 3, 4 meses, en muchas oportunidades se facturaba y no se entregaba, en algunas oportunidades inclusive le decían vaya que el médico le cambie la fórmula porque tiene que ser de esta casa farmacéutica, de este laboratorio, y eso está prohibido, se tiene que formular por molécula, no por casa farmacéutica, no por laboratorio, independientemente del que compre o no el gestor farmacéutico, se le tiene que dar a las personas el tratamiento. De nada sirve la inversión que está haciendo el país, porque hoy del 100% de los recursos públicos del país se está yendo entre un 25 y un 30% de medicamentos. De nada sirve hacer esa inversión, de nada sirve que muchas veces un medicamento para enfermedades complejas, para enfermedades costosas, para cáncer, se le dé si no se le da en la frecuencia que el paciente necesita. Un medicamento que tiene que dar cada mes, terminando cada 6 meses, no tiene el impacto que tiene en la salud y realmente no estamos haciendo nada para las personas. Usted nos decía hace un rato que se le quedó mucho por hacer. Sí, ya habíamos hecho un recuento de todo lo que estaba haciendo, pero yo sí quiero que usted acá nos diga qué le faltó por hacer, porque ahí nos dejaron en punta, por ejemplo, el tema del dinero de la nación y los paraísos fiscales con Cosalud, que pues eso es algo que se tiene que desenredar todavía, pero además de eso, ¿qué otra cosa le quedó pendiente? Ya cuéntenos acá sin carreta, ¿qué le faltó? Uy, no, es que son muchas cosas. De hecho, estaba haciendo como el informe de entrega. Uno tiene que hacer como una evaluación cuando se retira del cargo diciendo específicamente ese tipo de cosas, y me demoré un buen rato pensando. Creo que la circular de gestores farmacéuticos y operadores logísticos definitivamente hizo falta. Hizo falta mejorar el sistema de información propio de la superintendencia. Había un gran potencial para poderlo consolidar. Quedamos a puertas de lanzar la inteligencia artificial para recibir las PQRs, porque es una realidad con los recursos que tiene la superintendencia, no se alcanza a recoger el número de llamadas y solicitudes que se hacen al día. Eso no es excusa, por eso desarrollamos, implementamos y contratamos una inteligencia artificial que esperábamos lanzar a través de WhatsApp, y que espero pues se continúe, porque definitivamente será una herramienta que facilitará la descongestión y podrá estar además mucho más cercana a muchas personas. Entonces son muchos proyectos de seguir acercando la superintendencia a la ciudadanía, de seguir haciendo la verificación de que efectivamente cada una de las labores que tienen que hacer las EPS pues se cumplan, y que también se presten los servicios con la calidad que se necesita en todo el territorio.
Pues es Luis Carlos Leal, el doctor que estuvo en la Superintendencia Nacional de Salud. Y doctor Leal, si acepta y finalmente llega al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC, por supuesto aquí lo esperamos. Y bueno, reconocer, Joana, que siempre hubo una respuesta por parte del funcionario, ¿no? Siempre que lo buscamos hubo respuesta, a veces no nos salía al aire o en cámara, pero siempre nos respondía y nos decía, está pasando esto, está pasando aquello, o nos ponía algún funcionario, así que hay que reconocerlo porque eso no pasa mucho. No en los pasa funcionarios del constantemente, gobierno. así que muchas gracias. No, a ustedes mil gracias por la invitación, por darnos este espacio, a la audiencia, por también podernos comunicar y pues nada, ustedes saben que mientras podamos aquí estaremos.